Una semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con una frase del escritor Miguel de Cervantes Saavedra que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Claro, sigamos la propuesta y el consejo de este gran escritor y autor del Quijote. ¿A qué leer? Hay que explorar el mundo a través de sus letras. ¿A quién tenemos en este aparador literario? Iniciamos con poesía. Lo que había comentado, vamos a iniciar con poesía, le vamos a perder un poco el miedo, porque a muchos les da temor o dicen la poesía no me cuenta nada. Hay que entender la naturaleza de la poesía, más bien va a explorar y ayudarte a explorar esas fibras tan sensibles, nuestras fibras amorosas, sentimentales, nuestros miedos, sin que nadie te dirija, solamente una voz llamada sujeto lírico, que a diferencia de la narrativa, no es un narrador de ningún tipo, ni testigo, ni protagonista, ni nada, sino es una voz que te va llevando, que te va transmitiendo y que tú tienes que aprender a abrirte, a fluir con la poesía, su lenguaje, sus licencias poéticas, que si hablamos de comparaciones, de metáforas, que en este momento no te voy a decir qué tanto, sino vamos a incursionar en la poesía con unos titánicos poetas. Y he decidido compartirlos porque son una locura y creo que la locura a veces es la que nos lleva más al reto de explorar. Por eso quiero que en este aparador literario vibres en esa locura, en ese desquicio de decir, sí, quiero leer poesía. ¿A quiénes tenemos? Obvio te voy a dar un antecedente, pero vamos a tener a un solo poeta, llamados los poetas malditos. Y tenemos solo uno, pero te voy a mencionar el antecedente y el contexto, o a quienes se les consideraron poetas malditos. Y ellos son Baudelaire, Verlaine, Malar y Rimbaud. Del que vamos a hablar el día de hoy, solo de uno de ellos, pero ahorita te voy a indicar. Antes de llegar con él específicamente, te voy a decir que a ellos se les consideró de esta manera como poetas malditos por la revolución estilística y simbólica que hicieron en su época. Ellos tenían una poesía, ¿sí? Que obviamente tenía características en cuestión gótica, obscura y hasta cierto punto nociva y destructiva para los demás. Revolucionaron en cuestión de la poesía clásica, tratar de ir más allá de esos miedos, de esas partes obscuras del ser humano. Y ellos estaban fuera, ¿sí? Su poesía era fuera de una lógica, sin razón, era un estilo de vida. También su propuesta era que estaban embebidos en las drogas, en las mujeres, en el juego. Era como vivir el drama, irse a una catarsis y pasión de pasiones humanas para poder entender eso sublime, esa voz interna que es el sujeto lírico de los poetas. Y toda esta revolución estilística de una forma, de esa propuesta, se va a dar con estos poetas que son franceses. Sí, es como decir un grupo de jóvenes que decidieron revolucionar. Y bueno, espero haber pronunciado de manera correcta sus nombres, pero bueno, vamos a iniciar y nos vamos a quedar con solo uno de ellos. Y él es Charles Le Pierre Baudelaire. Y también hay quien castellaniza su apellido y le pueden llamar o pronunciarlo de la siguiente manera: Baudelaire. ¿De acuerdo? Entonces, bien, él nace el 9 de abril de 1821 y muere un 31 de agosto de 1867. Él era escritor, crítico de arte y traductor. Él tiene una gran influencia del trabajo de la escritura, poesía y narrativa de Edgar Allan Poe. Él fue incluso traductor de muchos trabajos de Edgar Allan Poe, estaba embebido en esa situación, en esa exploración de lo gótico y de lo oscuro. Él se iba obviamente a la obsesión de una poesía, de buscar el texto poético perfecto. Todos ellos tenían la misma trayectoria, como que el hecho de irse al extremo de las experiencias de la vida, del ser humano,
era provocar la realidad para que esa provocación les diera un resultado. Y Charles Baudelaire lo que hacía, o Baudelaire, lo que hacía era precisamente buscar y explorar en lo más oscuro. Sus propuestas también eran cambiar la forma de esa poesía clásica y era hacer poemas tipo prosa, y tendríamos que llamarle prosa poética en este caso, o de manera mucho más exacta. Él se le considera también en la época del decadentismo, tanto que por ser precursor se le llegó a atribuir el concepto de modernismo para la época decadente en la que él estaba, obviamente, escribiendo y publicando y teniendo su momento más importante como poeta. Y en esta trayectoria debemos recordar que el decadentismo se caracteriza por, en primer lugar, porque va a evadir la realidad, va a arremeter contra las tradiciones, la moral, las costumbres, y se va a ir a lo extremo de la sensibilidad y del mundo inconsciente. Se va a dar a final de las 2 últimas décadas del siglo XIX. Y él va a estar trabajando y trabajando con esta postura. Una de sus máximas obras son Las Flores del Mal. También podemos encontrar pequeños poemas, podemos encontrar Los Paraísos Artificiales, El Albatros. Pero en este aparador literario te voy a compartir 3 textos. El gato, y sabemos que, obvio, influyó Edgar Allan Poe de manera extraordinaria, tanto que él opinaba lo mismo. Se refería a este poeta a Edgar Allan Poe, por el hecho de que él también nos habló. Recuerden que tenemos un programa de Edgar Allan Poe y una de sus frases era hablando y haciendo alusión a los gatos y aparte de sus cuentos. Sí, entonces lo que va a hacer Baudelaire es precisamente inspirarse, hablar de ese cinismo que tiene este felino, que no le importa hacer la barba ni seducir, sino más bien explorar, y lo comparaba mucho con el ser humano. A veces el ser humano en su parte oscura puede ser cínico, sí puede provocar infinidad de cuestiones. Otro texto que te voy a compartir también es Obsesión. Él siempre estaba obsesionado por crear el mejor texto, el mejor poema, y aunque hizo combinación de drogas al máximo, él estaba obviamente consciente de que la mejor forma de explorar, sí, era ir no en la evasión de la realidad, sino en ese simbolismo que está en la realidad. Sí, por eso también se les considera como simbolistas y revolucionarios de una estética que es provocadora y avasalladora. Y después tenemos Las Mujeres Malditas, que él la dedica, esta construcción poética, a la sociedad, diciendo que la sociedad llega a ser muy injusta, arremetiendo a ciertos comportamientos femeninos y que realmente son producto también de esa provocación social, y que en sí la mujer como esencia se le llega a obligar hasta cierto punto a actuar de esa manera, o se le interpretan ciertas situaciones a la mujer de manera negativa. Es súper interesante y te voy a compartir, se encuentran en la colección de Las Flores del Mal. Solamente un fragmento, y dice el gato: en mi cerebro se pasea igual que en su propia casa, un gato hermoso, fuerte y suave, cuando maya apenas se le oye. Tan tierno y discreto es su tono, y que su voz gruña y se calme es siempre rica y profunda. Es su secreto y su encanto. Esa voz que filtra y fluye en mi yo más tenebroso. Me colma cual un verso exacto y me deleita cual un filtro. Duerme los males más crueles y resume todos los éxtasis. Y para la más larga frase, no necesita palabras, etcétera, etcétera. Te invito a que puedas leerlo, a que vayas y busques la poesía de Baudelaire. Obsesión. Me asustáis grandes bosques, igual que catedrales, y rugís como un órgano, y en nuestros corazones, estancias resonantes de estertores antiguos, le responden los ecos de nuestros de profundis. Océano, te odio, mi espíritu en sí encuentra tu tumulto, tus saltos, y oigo esa amarga risa del hombre fracasado, preñada de sollozos, y esa risa enorme
implacable del mar. ¿Cómo me gustarías, oh noche sin estrellas, cuyo fulgor me habla incógnitos lenguajes, porque busco el vacío, la desnudez, lo obscuro? En el caso de las mujeres, sí, en lo que hablaba yo del texto de mujeres condenadas, o también aquí yo creo que depende mucho la traducción. Yo tengo el texto de mujeres condenadas y también otros manejan mujeres malditas. Y dice, lo mismo que un rebaño, tendidas en la arena, hacia los horizontes del mar vuelven los ojos, y sus pies que se buscan sus manos enlazadas, sienten escalofríos y lánguidas dulzuras. Algunos corazones que aman las confidencias en los bosquetes donde conversan los arroyos. El amor deletrean de la tímida infancia y tallan la corteza de los tiernos arbustos. Otras lentas y graves caminan cual hermanas entre los peñascos de apariciones llenos, donde San Antonio vio surgir como lavas los desnudos senos de sus tentaciones. Otras al fulgor de la frágil resina, en el hueco inmóvil del antro pagano, te piden que alivie su fiebre surgiente y rugiente, Baco que adormece los remordimientos. Otras, pecho amante del escapulario, ocultan un látigo en sus vestiduras, mezclando en la noche y en el bosque sombrío, del placer la espuma, del martirio el llanto. Es totalmente sublime y bello. No es sí es una complejidad, pero a lo que voy a decir cuando no es una complejidad en el sentido de que tú digas, son términos bastante filosóficos, no, más bien es ese juego, ¿sí?, del interior, de la búsqueda, de esa no lógica situación, de ese aparente halo que podemos tener y que podemos ver en otras personas, lo que ellos como simbolistas trabajaban y extraían, todo aquello que no puede ver el común, ellos trataban de trabajarlo y manejarlo. Sobre todo la exquisitez de la poesía de Baudelaire. Así es que ve, búscalo y empieza a practicar la lectura de la poesía. Vas a quedar embebido en los textos no solamente de Baudelaire, sino también de los restantes poetas malditos. Bien, vayamos a nuestra colación literaria. ¿A quién tenemos? A Manuel Paino Flores, que nace en 1810 y muere en 1894. Es un escritor, ensayista, periodista, político y diplomático mexicano. Escribió 2 novelas muy importantes, en el sentido de que puedes encontrarlas, aquí hay una recomendación también, que es El Fistol del Diablo y que existe en película mexicana, así con sus letras, para que busques en el baúl de los recuerdos, sí, de ese cine mexicano que fue protagonizada por Roberto Cañedo, El Fistol del Diablo. Es una película dinámica, si podemos decir. La cuarta parte, son 4 capítulos, la cuarta parte es un poco la más floja de las 4 películas, pero son muy interesantes porque te van contando, ¿sí?, la presencia del diablo, la interacción que tiene el diablo con el ser humano como concepto y cómo es capaz de provocar, ¿sí?, la esencia humana, ponerla, ¿sí?, al límite de acepto o no acepto tal situación. Que queremos justificar a veces como humanos y decir, bueno, es que hay cosas malas que parecen buenas o buenas que parecen malas, etc. Y que no perdernos en eso. Él maneja muy bien, Manuel Paino, esa dinámica, ese diálogo entre el diablo, el bien y el mal, ¿sí?, y el diablo y el ser humano. Por una parte es muy interesante la novela, pero también las películas podrías verlas y recrearlas. Así es que, insisto, recuerda que lo mejor es leer y después pasar a la proyección o al cine. Siguiente recomendación, Los bandidos de Río Frío, que es una recreación de ese México del siglo XIX, bien impactante, importante, aventuras, un poco de hazañas heroicas y de costumbrismo. Sí, él es un escritor romántico realista. Y también la recomendación de un cuento que a mí me fascina, intitulado Amor Secreto. Romántico, pero jugando,
tratando de ironizar, tratando de decir, sí, sí, mucho amor, pero cuando idealizamos o cuando amamos, ponemos en un altarcito y no podemos ver más allá ni los errores de la persona. Entonces te vas a reír, te vas a llevar un buen sabor de boca y aparte vas a ver de qué manera destroza los sentimientos del personaje, pero juega, ¿no? Su ángel inmaculado no es ese ángel inmaculado. Carolina no es el ser que nos está describiendo el protagonista. Muy interesante, así es que ve con estas recomendaciones. Amor, paz y salud. Te voy a pedir por favor que si no te has suscrito le hagas clic a la campanita para que esta comunidad siga creciendo, las letras puedan fluir, sean partes de tu vida porque lo son. Somos 100% lenguaje. También puedes seguirme en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. Escribirme tus comentarios y sugerencias si te inspira algún autor o quieras que yo hable de algún autor, de alguna novela, de algún cuento. Adelante en los correos de lovecraft31@hotmail.com o paraisodantesco@gmail.com. Hasta la vista.